Soy Karen Belandia, responsable del área de responsabilidad civil profesional y riesgos cibernéticos en Zurich, España. Y bueno, hoy vamos a tratar un poco la estructura que tenemos en la póliza de ciberriesgos, cuáles son sus coberturas, explicar cada una de ellas y lo más importante, qué hay que hacer en el momento de gestión de un incidente en el que el cliente tenga un incidente y se necesite esa inmediatez y que realmente se active la póliza. Así que, bueno, el seguro de riesgos cibernéticos tiene tres vertientes que son todas muy importantes. Uno es esa gestión de crisis, porque ¿qué pasa? Esto no es una póliza al uso que estamos habituados, sucede el siniestro, el cliente lo gestiona, apaga el incendio o no sé, responde a terceros o tiene reclamaciones que al final resultan en una indemnización. Sí que tiene ese componente también la póliza de cyber, pero esta es una póliza con la que se debe el cliente poder comunicar en el momento del siniestro para recibir una asesoría especializada y para que especialistas que ya tienen conocimiento en la materia y acuerdos previos presten atención y servicios de manera inmediata. Entonces, ¿qué es muy importante dentro de una póliza de cyber? Que haya gestión de crisis, gestión de incidentes, tiene un componente de responsabilidad civil, que son todos los daños a terceros, y el componente de gastos propios, que son todas esas coberturas que el cliente tiene que asumir él mismo, no son pagos a terceros, y que la póliza va a reembolsar o va a pagar directamente. Entonces, ¿cómo se puede activar una póliza de cyber? Pues por robo de datos personales o información corporativa, por una intrusión en el sistema informático, por una interrupción material, puede ser total o parcial de la actividad del cliente, o bien por una extorsión cibernética. ¿Qué vamos a ver? En la parte de gestión de incidentes, es importante que el cliente revise su póliza y que los agentes, los mediadores, revisen la póliza para que incluya eh, una amplitud de servicios, entre los cuales está la asesoría legal. Luego vamos a hablar de qué significa la primera respuesta, pero tiene que tener servicios de asesoría legal, servicios de informática forense, servicios de relaciones públicas, gastos de notificación y, por ejemplo, servicios de monitorización del crédito, monitorización de la identidad, sí, de la identidad. Vamos a trasladarlo esto a un incidente no real, pero un ejemplo de incidente. Tenemos, por ejemplo, una empresa de manufactura que tiene todos sus equipos bloqueados. Llegan una mañana y tienen todos sus equipos bloqueados y les están pidiendo un rescate, una cantidad para que todos sus archivos vuelvan a desencriptarse. ¿Qué pasa? Aquí necesitamos activar primero los servicios de informática forense, que van a hacer una revisión en todos los ordenadores, primero para detectar cuál es el alcance donde el hacker está, si simplemente accedió a la red y logró bloquear los sistemas, pero realmente no ha llegado a los archivos del cliente, porque, por ejemplo, los archivos están encriptados o tienen accesos específicos al que el hacker no ha conseguido llegar. Entonces, esa informática forense va a revisar hasta dónde ha llegado el hacker, cuál fue la puerta de acceso, cuánto tiempo lleva dentro de los sistemas de nuestro asegurado, para determinar cuáles son las mejores medidas a tomar. También se tiene que activar paralelamente la asesoría legal. ¿Por qué? Porque dependiendo de la información que haya sido comprometida o si hay riesgo de que haya datos de carácter personal o, por ejemplo, temas de recursos humanos, información de los empleados, domicilio, DNI, demás,
se debe hacer una notificación a la Agencia Española de Protección de Datos porque, de acuerdo al más reciente reglamento, siempre que hay una brecha de seguridad que puede tener involucrados datos de carácter personal, se tiene un plazo de 72 horas máximo para notificar a la agencia. Así que se necesita activar esa asesoría legal. Por ejemplo, si es un caso que se sabe que va a ser muy mediático, mm, y mediático puede representar em, que se esté en por ejemplo, en un hospital pequeño, pero por ser temas de hospital y por el tema de pandemia, pues va a salir en prensa sí o sí, o una empresa con una facturación relevante o que está, o que es muy de la región y que sabemos que va a salir en prensa, pues también se pueden activar los servicios de una empresa de relaciones públicas para que ayude a hacer unas comunicaciones lo más adecuadas posibles en relación al número de afectados, a la investigación que se está haciendo. Esto también puede ayudar, el tener una buena gestión de cara fuera de la empresa, de cara público, un buen manejo en prensa, también puede ayudar en el futuro momento de que la Agencia Española de Protección de Datos vaya a realizar una multa o esté haciendo una investigación, pues de decir, yo intenté informar a los afectados de quiénes estaban afectados, intenté poner, por ejemplo, un call center que estaría incluido dentro de los siguientes, los gastos de notificación, que es, por ejemplo, activar un call center en el que, por ejemplo, en prensa se diga que todos los afectados o los que quieran información sobre el tema pueden llamar en un determinado horario. Y consultar si ellos han sido afectados por la brecha de seguridad o qué servicios adicionales se les va a prestar, que son estos que siguen los servicios de monitorización de crédito, de monitorización de identidad. Este tipo de servicios, por ejemplo, son más usados actualmente en incidentes en Estados Unidos, en incidentes en el Reino Unido, en Australia. Eh, por lo menos Zurich no ha tenido ningún incidente en los que los debamos activar aquí en España. Pero, por ejemplo, en una brecha de seguridad que fue muy conocida hace un par de años, que fue la de los hoteles Marriott, en la que se supo que los hackers tuvieron acceso incluso a copia de los pasaportes de los huéspedes. A personas que habían sido afectadas por esa brecha de seguridad les llegó un correo diciendo, usted ha sido afectado por esta brecha de seguridad. eh, Puede ponerse en contacto a través de este link con un prestador de servicios que le ofrecerá durante 2 años servicios gratuitos de monitorización de su identidad. Y esto es ¿por qué? Porque, claro, tu pasaporte, tus datos están en manos de un tercero que puede suplantar tu identidad en redes sociales o ante entidades financieras, en fin. Entonces es por eso que se tienen estos servicios. Ahora volvemos a la primera respuesta. La primera respuesta es configurada de manera diferente dependiendo a la compañía aseguradora. ¿Qué quiere garantizar esta primera respuesta? Que nuestro asegurado no tenga el temor de comunicar a la póliza un incidente porque se le va a cobrar la franquicia. Entonces, durante la primera respuesta se pueden activar determinados servicios de esta gestión de incidentes sin que se le cargue al cliente la franquicia, porque, por ejemplo, puede ser un incidente y es muchos de los que estamos teniendo durante los últimos meses, un incidente de estos de suplantación de identidad o de que el proveedor te pidió cambio de la factura, cambio del número de cuenta para que le liquidaras la factura y luego el proveedor realmente te dice no me has pagado. Entonces, el cliente no sabe si notificarlo o no. ¿Qué pasa? Esto es otra discusión aparte. El dinero de una, por ejemplo, de una suplantación de identidad es objeto de cobertura de otra póliza diferente a la de cyber, que es la póliza de infidelidad de empleados o crime. Pero, por ejemplo, el notificar ese incidente
y que los servicios de informática forense se activen y hagan una revisión dentro de la empresa y digan, hey, el hacker no estaba dentro de tus sistemas, simplemente fue un tercero externo que cambió una letra en el correo electrónico y te envió esas comunicaciones, pero tú no tienes brecha de seguridad y probablemente eso se pueda certificar durante las primeras 72 horas, la póliza asume todo el coste y el asegurado queda tranquilo y además con un comprobante, una certificación de que de que se ha hecho una revisión de los sistemas y esto le puede ayudar a decirle al proveedor, oye, revisa tú tus sistemas porque yo no tengo ninguna brecha de seguridad y tal vez el hacker consiguió acceso, fue a tus sistemas y por eso es que sabía que yo te debía ciertas facturas y demás. Entonces, es importante esto, siempre revisar que la primera respuesta esté dentro de la póliza, que haya un periodo de tiempo en el que no se cargue esa franquicia y se puedan activar la mayoría de servicios posibles. Por ejemplo, en el caso de Zurich, la primera respuesta incluye todos los servicios de gestión de incidentes, pero hay otras compañías en que, por ejemplo, solo incluyen la asesoría legal y los servicios de informática forense y el propio gestor de incidentes, que es el que recibe, el que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para recibir esa llamada de notificación de incidente y poner, activar todos los servicios especializados. Pasando a la parte de coberturas de responsabilidad frente a terceros, pues tenemos la parte de responsabilidad por seguridad y privacidad y responsabilidad por publicación en Internet. Responsabilidad por seguridad y privacidad, pues es, por ejemplo, un tercero se ve afectado porque, por ejemplo, una empresa de logística tuvo una brecha de seguridad, eh, digamos que quedó inactivo el sistema que les decía qué paquete iba a, o qué entrega iba a X lugar o a X cliente, y esas entregas se pararon durante una semana. Pues ese tercero puede reclamarte daños porque no recibió la mercancía que necesitaba, eh, y eso podría ir a una póliza de cyber. ¿Por qué? Porque ese retraso en la entrega fue causado porque tú tuviste un fallo de seguridad, entró un malware, se paralizaron tus sistemas, no estaban disponibles. Entonces eso va por fallo de seguridad. Por ejemplo, en el ámbito de la privacidad, eh, tenemos un hospital, pueden ser aquí se cubren tanto documentos físicos como documentos almacenados dentro del sistema informático. Y por ejemplo, en un hospital, un enfermero deja abierto el sistema de registro de los pacientes. Alguien viene y eso sería un acceso no autorizado porque no tiene permiso para entrar, pero ve historiales clínicos, o dejan un expediente físico en la cafetería, en el restaurante, y alguien lo ve, reclamaciones porque tu privacidad fue vulnerada, entran en esta cobertura de cyber. La cobertura de responsabilidad por publicación en Internet es una cobertura que en verdad no está muy relacionada con el mundo cyber, de los hackers, de la dark web, pero fue una cobertura que se incluyó en póliza desde los años 90, cuando comenzaron a suscribirse estas pólizas en Estados Unidos, y es una cobertura que se mantiene. ¿Qué es lo que cubre? Reclamaciones que tengas por tener contenido en tu página web o en tus redes sociales de las cuales no has obtenido el debido consentimiento o las autorizaciones necesarias, es decir, un vídeo, una fotografía, música o demás. Por ejemplo, un colegio en el que ahora los padres dan su consentimiento de si su hijo puede salir o no en fotografías de clases o demás.
Y, por ejemplo, se cuela un niño o el profesor no olvida retirar a un niño del cual no tienen consentimiento y esa fotografía es publicada en la página web del instituto educativo. Pues entonces, si una reclamación viene, puede entrar por esta cobertura de responsabilidad por publicación en Internet, pero es por eso que les digo que no está completamente relacionada con el mundo de hackers, malwares, virus, porque en verdad es simplemente que no tuviste el consentimiento necesario para poderlo publicar en tus redes sociales, pero no hay una mano por detrás del hacker alterando tu página web ni tus redes sociales. Pasamos a las coberturas de daños propios. Estas sí son bastante extensas, así que vamos a ir explicando una por una también con ejemplos prácticos. Está la cobertura de gastos de reposición de activos digitales. Esto es, se traduce en recuperar la información que tenías en tus sistemas o volverla a poner al día en que tuviste el incidente. Por ejemplo, te aparece hoy en pantalla un mensaje que diga que no tienes acceso a tus sistemas, que están encriptados y que necesitan el pago de un rescate. Eh, si es así, hay dos opciones. Los informáticos forenses revisan hasta cuándo entró el hacker, si hay algún riesgo de que por ejemplo, de que si se pone en marcha la copia de seguridad de la noche anterior, puede que dentro de esa copia de seguridad haya algún archivo malicioso, algún virus que el hacker haya dejado dentro del sistema. Entonces van viendo qué días atrás pueden reactivar esa copia de seguridad. Eh, entonces, se hace toda esa gestión, toda esa investigación, se reactivan las copias de seguridad y en caso tal de que las copias de seguridad no estén disponibles o haya tenido que activarse una de muchos días atrás, la póliza también cubre esos gastos extras de reconstruir la información. Es decir, si la tienes en archivos físicos, pues cubrimos esas horas extras de los empleados o horas adicionales de personas nuevas en los equipos para ayudar a construir esas bases de datos. Pasamos a la segunda cobertura, que es pérdida de beneficios y extra costes. Es simplemente el pago del beneficio neto del cliente y de los costes fijos que haya tenido durante días de paralización. Esa paralización puede ser una paralización total de la actividad o una paralización parcial. Puede ser que una empresa, por ejemplo, de servicios de vigilancia, pueda seguir facturando por las personas que van a prestar vigilancia física, pero deje de facturar porque la videovigilancia no está disponible. Entonces, es por eso que hacemos ese matiz de que el cliente no necesita tener una paralización total de su actividad para que se le pueda cubrir esa pérdida de beneficios. Mm, Importante acá en la pérdida de beneficios, todas las compañías ponemos un periodo de carencia. Suele ser, como decía Jacqueline en la anterior ponencia, los términos se han endurecido. Estamos siendo más precavidos en cuanto a cada cosa de la póliza. Entonces, por ejemplo, antes habíamos llegado a periodos de carencia de 8 horas, de 10 horas, y estamos volviendo a periodos de carencia, el estándar de 12 horas y en algunas industrias incluso aumentarlo a 18 horas. ¿Qué pasa? Durante ese periodo de carencia, por ejemplo, hablando del estándar de 12 horas, no quiere decir que la póliza no vaya a hacer nada. Claro que sí, la póliza ya se han activado aquí los gastos de primera respuesta, todos los servicios de gestión de incidentes, se ha activado también la primera cobertura de daños propios, que son los gastos de recuperación de datos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mitigar la pérdida de beneficios. Es algo bueno tanto para el asegurado como para la compañía aseguradora, que vayamos haciendo lo máximo posible
para que, por ejemplo, en el momento en que pase esa pérdida de beneficios, si al inicio la paralización era total, pues que ya, por ejemplo, se hayan podido reactivar algunos servicios, alguna operación de la empresa y la pérdida de beneficios que venga después de ese periodo de carencia sea parcial o incluso ya no haya y se haya conseguido activar toda la operación de la empresa. Así que no quiere decir que porque exista ese periodo de carencia, la póliza no va funcionando durante ese tiempo. Es un periodo de carencia exclusivo para la cuantía o el importe a pagar final de la pérdida de beneficios. Pero todas las demás coberturas están activadas y funcionando paralelamente. Eh, las siguientes coberturas, gastos de investigación y multas y sanciones administrativas, están bastante relacionadas. ¿Por qué? Porque por ejemplo, se hace la notificación de un incidente y la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier otro organismo regulador, porque hay obviamente asegurados que tienen actividad fuera de España y es otro organismo quien regula estos temas de protección de datos en otros países, eh, comienzan a solicitar información. Ok, ya nos notificaste que tienes un incidente de una brecha de seguridad. Ahora ve contándonos si realmente hay datos de carácter personal, registros afectados por esa brecha de seguridad o si simplemente el hacker logró bloquear los sistemas, pero no consiguió acceder a esa información. Entonces, la compañía aseguradora va asumiendo y ayudando con esos gastos de investigación. Por ejemplo, si se necesita que el informático forense realice una certificación y un chequeo ordenador por ordenador verificando que no hay datos de carácter personal comprometidos, que el hacker ya no está en el sistema. Entonces, todo esto va incluido en esa cobertura. En caso tal de que llegue a haber una multa administrativa de la Agencia Española de Protección de Datos, pues correrá a cargo de la póliza de cyber. Estas multas también pueden venir fuera o no pueden ser originadas específicamente porque hay un incidente de seguridad o una brecha o una vulneración de datos de carácter personal por un hacker entrando al sistema. Estas multas, y lo hemos visto en prensa, por multas que ha puesto la Agencia Española de Protección de Datos, que pueden venir simplemente por una reclamación que un tercero, un cliente, pone ante la agencia, ellos comienzan a investigar, piden información y demás, y al final se dan cuenta que la empresa no tenía la debida diligencia de acuerdo al artículo X del nuevo reglamento e impone una multa. Esas multas que no son originadas específicamente por incidentes de seguridad también están cubiertas por la póliza de cyber. La siguiente cobertura, que es amenaza de chantaje informático y pagos de recompensa, pues es eso de lo que hablaba Jacqueline. La mayoría de siniestros ahora vienen a través de un ransomware. ¿Y qué es un ransomware? Pues que te bloquean el acceso a los ordenadores, te encriptan información a cambio de un rescate. Ese rescate está cubierto bajo esta cobertura. ¿Qué es importante aquí? Al igual que en otros escenarios, si tenemos un rescate, no es la recomendación y en general de la mayoría de aseguradoras, no es pagar ese rescate, porque si tienes a alguien que hoy te pide uno y tiene acceso a tus sistemas y tú no estás implementando medidas o mejoras para que ese hacker pueda acceder a tus sistemas, probablemente en 2 días no te va a venir a pedir un Bitcoin, te va a pedir 3 o te va a pedir 10. Entonces, a través de esta cobertura, también pagamos los costes de contratar un negociador. Y ese negociador, que son compañías también especializadas en la materia, no solo va a intentar negociar el valor del rescate, sino que al tiempo está ganando tiempo, al mismo tiempo, perdón la redundancia, está ganando un espacio
para que los informáticos forenses, los especialistas, puedan ver hasta dónde ha llegado el hacker y ese negociador también va pidiendo pruebas. Bueno, tú nos tienes bloqueado el sistema, pero ¿hasta dónde tienes acceso? Realmente muéstrame que puedes entrar a las carpetas que dices que tienes encriptadas, que tienes acceso y que puedes abrir los archivos. Y así se trata de negociar primero para determinar hasta dónde ha llegado el hacker y para al mismo tiempo intentar sacarlo del sistema y bloquear ese acceso por el que entró. Em, Otra cobertura son los pagos PCI. El PCI es el Payment Card Industry, es decir, todas aquellas empresas que tengan pagos a través de tarjetas, ya sea de crédito o débito, están sujetos a una normativa. ¿Qué pasa? La mayoría de las empresas lo que hacen es tercerizar, externalizar ese procesamiento de pagos. Por eso cuando vamos a un restaurante, a una tienda de ropa, a una farmacia y pagamos con tarjeta, probablemente vemos en el recibo del TPV pues que aparece RedSys, BBVA, Abanca, en fin, es porque se externaliza ese servicio con ese tercero que sí que es certificado en esta normativa PCI y los pagos PCI son esas multas que puedan venir por incumplimiento a esa normativa. Entonces, esta cobertura no es estándar en todas las pólizas, sino que va específicamente en aquellas pólizas en las que el propio asegurado no externalice ese procesamiento de pagos, sino esté certificado en la normativa y lo gestione él mismo. Ahora pasamos a la parte de notificación y gestión de incidentes. Es muy importante que todas las pólizas tengan un servicio de gestión de incidentes de 24 horas al día y 7 días a la semana, es decir, 365 días al año. Porque ya nos hemos dado cuenta por siniestros reales que puede suceder en cualquier momento. El sábado por la mañana, el viernes a última hora o el martes a mitad de la jornada. Y es por eso importante que todas las pólizas de seguros tengan un número de contacto que esté disponible a cualquier hora. En nuestro caso, nuestro gestor de incidentes es Crawford, que tiene esta atención, se llama o se contacta al incidente, al gestor de incidente, que pregunta una información básica principal no solo del incidente, sino también datos de contacto de las personas con las que puede contactar dentro del propio asegurado. ¿Por qué? Porque pensar que, por ejemplo, si es un hacker, un ataque ransomware que tiene bloqueados todos los sistemas, pues probablemente el director de sistemas pues no tenga acceso a su ordenador, no tenga acceso a su correo electrónico, tenga que comunicarse a través del móvil corporativo. Tal vez dentro de ese móvil corporativo también ha perdido acceso a su correo electrónico. Entonces es muy importante identificar esos datos de contacto, personas de contacto y entender qué es lo que está sucediendo. Porque a partir de allí pasamos a contactar a los proveedores del panel que tienen, es importante también verificar en todas las pólizas y con todas las compañías aseguradoras que ese panel tiene acuerdos de servicio firmados y acuerdos de servicio, pues que en X horas se comprometan a que van a estar prestando el servicio. ¿Por qué? Porque ya hemos visto muchos incidentes globales que antes pensábamos que eran ciencia ficción. Por allá en 2016 creo que ocurrió el ataque WannaCry, que sucedió además un viernes en la madrugada y fue expandiéndose desde Asia a Europa y cuando llegó a Estados Unidos, el impacto fue cuando comenzó la jornada laboral en Estados Unidos, que ya eran horas de la tarde aquí en Europa, el impacto fue menor, fue reducido,
porque ya o sea, ya habían detectado de dónde salía ese ataque y habían logrado mitigarlo. Pero es importante que en esos ataques masivos, que cuando lo vimos hace unos años el WannaCry, pensábamos que era de ciencia ficción y que era difícil que ocurriera, todo este tema de la pandemia nos ha traído ataques masivos nuevamente. Y el último ha sido en febrero. Probablemente les suena familiar y es el tema de Microsoft Exchange, que había una actualización, lo que nosotros llamamos un parcheo del sistema que tenía que implementarse. Había muchas empresas que todavía no habían hecho esa actualización del sistema que había lanzado el propio desarrollador del software, y entonces muchas empresas se vieron afectadas por esa brecha de seguridad. Entonces, por eso aquí es importante esos acuerdos de servicio, porque ese proveedor informático probablemente va a tener mucha solicitud de ponerse en contacto con varios clientes, y le dará prioridad a los clientes con la aseguradora que ya tiene ciertos acuerdos de servicio firmados. Así que esto es importante. Y aquí es relevante saber que todas las actuaciones se comentarán con el asegurado y se necesita su autorización, ¿no? Porque además muchas de estas actuaciones de los expertos informáticos y el análisis forense que van a realizar, pues necesitan también tener un acceso remoto o ir in situ a la ubicación del asegurado para verificar las máquinas. Entonces, esto es muy importante. Aquí solo por enseñarles, eh, como el mundo cyber afecta tanto dentro de España como fuera, nuestro panel de servicios tiene expertos a nivel internacional y también expertos locales para la atención en España. Y esta era toda la explicación de gestión de incidentes.